Unidad 6. El desarrollo de las liturgias. Ahora estamos en la parte del curso que examina históricamente la adoración en los cultos. Exploramos esto no para decir que las costumbres antiguas son mejores, simplemente por ser antiguas. El propósito de este examen de 2 unidades es para desafiarnos a pensar profundamente en nuestros cultos para ver lo que hacían otros. Quizás es útil pensar en ellos como casos prácticos. En esta unidad número 6 examinamos cómo las comunidades cristianas han organizado y ordenado sus cultos y cómo cambiaron con el tiempo bajo varias influencias. Sería útil considerar cuáles son los cambios que han experimentado a lo largo del tiempo y qué influencias han recibido su iglesia o denominación en los cultos. Para ayudar esta reflexión, recomendamos que pause el video para escribir una lista de lo que sucede en el culto normal de su iglesia desde el principio hasta el fin. Una introducción. Va a oír la palabra liturgia muchas veces. Para muchos esta palabra está asociada con iglesias muy formales y con la Iglesia Católica Romana, pero es una palabra adoptada del griego que significa servicio o culto. Tiene su origen en los ritos de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra describe lo que hace Jesús en su papel sumo sacerdotal. En 2 Corintios, Pablo usa la palabra liturgia para describir los actos de amor y servicio de un hermano a otro. Y a través del tiempo, el uso de las palabras cambia y la palabra liturgia llegó a significar el programa de alabanza pública de una iglesia, es decir, el orden de las canciones, las oraciones, las lecturas y la prédica de un culto. Normalmente, en la iglesia primitiva había una variedad de formas, para elegir como una carta de un restaurante. Pero con el tiempo llegó a ser más formal e influenciado a veces por cosas no bíblicas. Vamos a resumir este proceso ahora. Sección 1. Las primeras evidencias de liturgia. En el segundo siglo, que indicamos con la letra S, con el número 2, había un documento que se llama Didache. Tiene sus raíces en la práctica del primer siglo. Entonces, nos da una imagen de la organización de los cultos de la Iglesia en las primeras décadas después de los apóstoles. Indica que el bautismo tiene que ser en el nombre de la Trinidad. Ordenaba que los hermanos dijeren el Padre Nuestro 3 veces cada día. Además, que tenían que reunirse en el día del Señor cada semana para la Cena del Señor. Y durante la Cena del Señor tenían que dar 3 oraciones de acción de gracias con la copa. Su descripción indica que la Cena del Señor era parte de una comida comunal. Mandó varias formas de oraciones que representamos acá por la variedad del tamaño y colores del símbolo que usamos para la oración. Finalmente, se enfoca más en el papel de Jesús como revelador, por eso la imagen de un ojo en vez de su papel como Salvador. También en el segundo siglo había la primera apología, un documento escrito por Justino Mártir. Este importante escrito describe 2 cultos completos, uno de la comunión después del bautismo, otro es un culto normal de cada domingo. Primero, el culto de comunión después del bautismo era un culto especial. El bautismo sucedía fuera de la iglesia, por eso la doble flecha verde indicando distancia. Después del bautismo y regreso a la iglesia, había oraciones por los recién bautizados y la congregación. Justino describe que con un beso se le daba la bienvenida a los recién bautizados. Iniciaban la cena del Señor al llevar la copa, el pan y el agua al frente de la iglesia. Había una oración de acción de gracias a Dios y finalmente la distribución del pan, vino y agua a la gente presente y a los ausentes después del culto.
Vemos en esta descripción que la Cena del Señor ya se había convertido en una comida simbólica, a diferencia de lo que leemos en Primera de Corintios. Otra vez, la doble flecha verde para indicar distancia. En el texto de Moclan hay algunas observaciones sobre esta versión de la Cena del Señor. Es importante leerlas. Tome un momento para pensar en las posibles razones para cada parte del servicio. ¿Qué comunica cada parte a la congregación? ¿Qué comunica también su orden? Segundo, el culto normal de cada domingo. Había lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento. Había un discurso. La primera parte del servicio terminaba con oraciones. La segunda parte empezaba al llevar la copa, el pan y el agua al frente, con oraciones de acción de gracias. Distribuían el pan, el vino y el agua a los presentes y los ausentes después. Finalmente, había una recolección de dones para los pobres. Ya podemos ver que la Cena del Señor se había convertido en un rito. Además, podemos ver la importancia de la palabra y su proclamación. Al igual que antes, tome un momento para pensar en las posibles razones para cada parte de este servicio semanal. ¿Qué comunica cada parte a la congregación? ¿Qué comunica también su orden? En el tercer siglo, entre los años 200 al 299 después de Cristo, tenemos la tradición apostólica por un obispo que se llamaba Hipólito. Es un documento importante porque las liturgias que se describen incluyen los primeros pasos hacia el concepto de una transformación en la Cena del Señor. La palabra relacionada con esto es oblación, una palabra formal que significa una ofrenda. Representamos esta idea de una transformación con esta imagen de la copa y el pan, con este símbolo que resalta. Vamos a ver más desarrollada esta idea de una transformación en los siglos posteriores en la Iglesia Católica Romana. Su culto eucarístico, es decir, la Cena del Señor, tenía estos elementos interesantes. Había un beso de paz. Después llevaban la copa y el pan al frente, con referencia explícita a los dos como una oblación, es decir, como una ofrenda, como si fuera un tipo de sacrificio. Luego, una oración con una descripción de quién es Jesús y lo que hizo. Después, una descripción de la copa y el pan como un recordatorio a Dios de lo que hizo Jesús. Y había una oración pidiendo que el Espíritu viniera en la oblación que fue ofrecida en una manera que comunica que el pan y el vino es algo más que simplemente un recordatorio para nosotros sobre el sacrificio de Jesús. Como siempre, este resumen no es suficiente. Es importante leer el texto de Moclan para más detalles y el resumen antes del principio de la sección 2. Sección 2. La misa romana. Todavía en el tercer siglo, Cipriano, de la ciudad de Cartago en el norte de África, explícitamente presentó la Cena del Señor como un sacrificio y el pastor de la iglesia como sacerdote, es decir, como un representante de Cristo. Entonces, el pastor como mediador ofrece el pan y el vino como una repetición del sacrificio de Cristo. En el cuarto siglo, Ambrosio de Milano en Italia, la idea de la transustanciación, en la que el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre física de Jesús cuando el sacerdote dice la oración eucarística, es decir, en su consagración. Como el texto de Moclan dice, mucho tiempo tenía que pasar hasta que la transustanciación llegase a ser la enseñanza oficial de la Iglesia de esta parte de Europa. Para otro teólogo de la época, Agustín de Hipona, en el norte de África, el efecto principal de la Cena del Señor todavía era como un recordatorio de lo que hizo Cristo. Es importante ver cómo eventos externos a la Iglesia tenían efecto en la organización de los cultos.
En el IV siglo, el emperador romano Constantino dio protección oficial a la Iglesia. Entonces las formas de servicios multitudinarios de la Iglesia, dispersada en la persecución, llegaron a ser más uniformes. Pero en el siglo siguiente, cuando había conflicto entre los emperadores y sus pretendientes, esta uniformidad de liturgia volvió a diversificarse. Es necesario distinguir entre las dos mitades de la Iglesia europea en aquel tiempo. Como el Imperio Romano había dos partes. En el oriente, con la capital Bizancio, la letra B, con el tiempo las iglesias llegaron a ser la Iglesia ortodoxa, con sus propias formas de liturgia de la Cena del Señor. En el occidente, el Imperio Romano antiguo y clásico, con la capital Roma, con la letra R, se transformó en la Iglesia Católica Romana. La forma principal acá de la cena es la misa. Vamos a examinar esto para dar contexto a la Reforma. La palabra misa viene de una palabra latina que significa dejar salir o despedir. Refirió a dos momentos del culto. Primero, después de la prédica, los no bautizados tenían que salir antes de la comunión, es decir, la cena del Señor, para que no participaran de ella. Y el segundo momento era la despedida del resto de la congregación, los bautizados, después de la comunión al final del culto. La organización del culto católico romano tenía muchos aspectos diferentes desarrollados a lo largo de los siglos. Hay más detalles en el texto de Moklam, pero estos son algunos ejemplos. La confesión era privada con un sacerdote. Por eso los cuadros para representar una sala privada. Solo la confesión privada a un sacerdote era válida como preparación para el culto. Y antes del culto, los sacerdotes y sus ayudantes se confesaban uno al otro en privado. Durante el culto había un momento de llevar el pan y el vino al frente, con una oración que describía el pan y el vino como un sacrificio para el perdón de los pecados. Luego la oración eucarística, que enfatizaba los elementos como un sacrificio, con una campana para indicar la consagración del pan y el vino, listo para adorar a Dios por haberlo transformado en la carne y la sangre de Jesús. La gente bautizada solo podía recibir el pan, no el vino. Sección 3. Reacciones de la Reforma. No vamos a examinar los eventos de la Reforma en este curso, solo algunos aspectos y sus efectos en la organización en los cultos. Para una examinación de los eventos de la Reforma, en el certificado intermedio hay un curso que se llama La historia de la Reforma de la Iglesia. La Reforma sucedió en el siglo XVI. Una idea central de la Reforma era que la Biblia tenía que ser el núcleo del pensamiento y práctica cristiana, porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, por las Escrituras, la Iglesia podía experimentar comunión con Dios en Cristo. El resultado de esta idea era que la lectura y la proclamación de la Biblia tenían que controlar cada aspecto del culto, las predicaciones, las oraciones y la música. Otra idea clave de la Reforma era la idea de la justificación por la fe, que somos salvos por la fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, no por obras. Entonces, las reuniones de las iglesias tenían que ser una oportunidad de unirnos para recordarnos la obra salvífica de Dios por medio de Cristo. Es decir, en la mente de los reformadores, cada aspecto del culto tenía que contribuir a esta meta de recordar la cruz y la respuesta de la fe. Vamos a ver algunas ideas y las diferencias de tres reformadores importantes sobre las prioridades para los cultos a la luz de la centralidad de la Biblia: Martín Lutero, Juan Calvino y finalmente Tomás Cranmer. No olvide que las ideas de estos tres fueron reacciones de la misa a la luz de la Biblia. Durante esta parte de la unidad, sería útil considerar
cuáles son los aspectos en nuestros cultos que son reacciones a iglesias y denominaciones antes de nosotros. Además, sería importante reflexionar hasta qué punto nuestros cultos y sus liturgias son producto de reacciones ante otras denominaciones en lugar de mostrar prioridades bíblicas. Vamos a continuar este proceso de reflexión en la próxima unidad también. Primero, los cultos de Martín Lutero. Condenó la enseñanza de la transustanciación, la idea de que el pan y el vino son un tipo de sacrificio, y la práctica de dar solo el pan a la congregación. En su liturgia, eliminó todos los aspectos de la transformación y de la adoración de los elementos de la cena del Señor. Enfatizó que no era posible tener la cena sin la congregación presente. Dijo que cada persona tenía que informar al pastor que quería participar en la cena de antemano y que cada persona tenía que recibir el pan y el vino. Examinemos el orden del culto de la segunda versión de su liturgia para el culto diario. Notamos que todo fue en forma de canto, a excepción de la prédica. Empieza con una canción, luego la declaración por la congregación de Kyrie. La palabra griega Kyrie significa Señor y fue el título de una oración antigua que pedía la misericordia de Dios. Tercero, la oración de apertura. Después las lecturas bíblicas y el credo. Luego la prédica. Sexto, el Padre Nuestro para animar la oración de la congregación. Después la cena del Señor y finalmente la oración final. Segundo, Juan Calvino. En el texto de Moclan hay una cita extensa de Calvino que explica cómo entendía el fuerte vínculo entre la palabra de Dios y el sacramento, es decir, la cena del Señor. Aquí hay un resumen. Con el pan y el vino listo, el pastor recordaba a la congregación las promesas de Dios cumplidas en Jesús. Después los exhortaba a responder a la cena con agradecimiento, luego la entrega de la cena y después había una exhortación de responder con fe y amor. Después había un agradecimiento a Dios y una canción final. Esto fue su liturgia en 1536. En la próxima década escribió otra versión. Para el culto regular, empezó con una lectura bíblica, después una confesión general, luego una declaración del perdón. Había una lectura de los 10 mandamientos, después un salmo, una oración para la prédica y después lectura bíblica, luego la prédica, las oraciones y una bendición para terminar el culto. En el evento de celebrarse la Cena del Señor, después de la prédica, añadió una lectura de 1 Corintios 11 para explicar la cena. Había la distribución del pan y el vino, luego un salmo, después la acción de gracias y un recordatorio de la obra salvífica de Jesús, terminando con una bendición. Sería un buen momento para volver a considerar las preguntas de reflexión anteriores. ¿Qué comunica cada parte de este culto a la congregación? ¿Qué comunica el orden con que se desarrollan? ¿Cómo es la lógica de la liturgia de los cultos normales y la cena del Señor en mi iglesia? Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tener la cena del Señor antes de la prédica versus después? ¿Qué puede comunicar cada una de estas opciones a la gente sobre la función de la cena? El tercer reformador, Thomas Cranmer. El arzobispo de Canterbury, bajo el reinado de Enrique VIII, en Inglaterra, Cranmer aprovechó la autoproclamación de Enrique como cabeza de la Iglesia en lugar del Papa para hacer avanzar la reforma en Inglaterra. Empezó con algunas adopciones de la misa que resultó en la distribución del pan y el vino a la gente.
también en tener una confesión general en el culto en vez de la confesión privada. En 1552 escribió una colección organizada de estas liturgias en un texto que se llama el primer libro de oración, que fue adaptado para producir el libro de oración común en 1662. El propósito fue asegurar que cada parte de cada tipo de culto reflejara la enseñanza bíblica. En la próxima unidad vamos a explorar más el libro de oración común y los cambios a través del tiempo como una oportunidad de reflexionar en nuestra práctica. Por el momento, observamos que la celebración del culto de la Cena del Señor de Cranmer era diferente a los de Lutero y Calvino. No olvide leer la organización de su culto diario en el texto de Mockham. El culto de la Cena del Señor, o en otras palabras, de la comunión, tenía dos partes. La primera parte, la del ministerio de la palabra. Empezó con el Padre Nuestro, después la lectura de los 10 mandamientos, las lecturas bíblicas, luego la congregación, todos juntos declaraban el credo, después la prédica y la invitación para dar a los pobres y a otros ministerios. La primera mitad terminaba con oraciones de intercesión. En la segunda parte, la comunión, había 3 llamadas a la congregación, usando pasajes bíblicos para prepararse para la cena. Después, una invitación de arrepentirse, con una declaración del perdón y con pasajes que resaltaban el perdón por medio de Cristo. Luego, una declaración de acción de gracias dicho por la congregación junta. Oraciones recordando lo que Cristo hizo en la cruz, la distribución del pan y el vino, el Padre Nuestro, y el culto terminaba con una bendición. Al terminar esta unidad, sería bueno pensar en lo que querían comunicar los 3 reformadores con sus liturgias, es decir, el orden de los eventos en sus cultos. También sería bueno pensar en lo que comunicamos con las liturgias de nuestras iglesias.